La segunda de las presentaciones de hoy es El País de los Espíritus, de Miguel Ruiz, que estuvo ayer acompañándonos en la mesa redonda inaugural. Como es un tío que, como pudisteis ver ayer, no habla, como él no habla, yo voy a ser un poquito breve porque quiero que hable él. Es una persona que se corta ante el público y le cuesta hablar. Yo voy a hablar un poco de él en su vida. Él está hoy aquí porque él es escritor. Lo que pasa es que él es escritor, yo creo que su profesión es la de escritor. Lo que pasa es que en su tiempo libre se dedica a gestionar una empresa malagueña que se llama Empresa Municipal de Transporte. Entonces fijaros como cuando yo lo conocí al principio decía, como una persona que tiene este trabajo, que además le debe de ocupar bastante tiempo, tiene tiempo luego también para escribir. Entonces ahora él nos contará. La novela que nos trae aquí hoy, El País de los Espíritus, es su tercera novela publicada. Creo que es la primera o de las primeras que escribiste, ¿no? O de las primeras que empezaste a escribir. Y nos habla pues de El País de los Espíritus, ese maravilloso país que muchos conocemos, pero no llegamos a conocer del todo. Todos sabemos más o menos dónde está, hemos oído hablar de él, es Haití. Pero hay muchas cosas de Haití que desconocemos. Entonces Miguel pues nos transporta mágicamente al País de los Espíritus y nos enseña muchas cosas de su población, de cómo viven y de lo injusta que muchas veces es la vida en algunos sitios donde no debería serlo tanto. Yo la novela, la verdad, la leí con ilusión porque, bueno, sin esperármelo, cuando nos reunimos para explicarle todo este proyecto, lo primero que hizo, antes de nada, dice, lo primero de todo, te voy a regalar la novela, para que la tengas y la leas y me des tu opinión. Le mandé la opinión por email y no le debió sentar muy mal del todo cuando ha querido que esté aquí con él presentándola, ¿no? Entonces los que me conocéis sabéis que yo cuando no me gusta una novela suelo decirle al escritor claramente pues lo que no me ha gustado. A Miguel le he dicho pocas cosas que no me han gustado, ha habido algunas, no las voy a decir, pero algunas, pero muy pequeñas y que no influye. El balance ha sido muchísimo más positivo, lo que me ha gustado que lo que no. Es una novela mágica, además la dedicatoria me lo dijo, espero que la magia esté presente mientras lea esta novela. Es una novela que desprende magia. La vais a leer, ahora él nos habla, el vudú está muy presente. El vudú, hasta que yo leí esta novela pensaba que era, además ahora cuando vayamos los que vamos a comer juntos a un restaurante que nos gusta mucho, tienen muñecos de vudú, y yo pensaba que eso era el vudú. Eso no es el vudú, eso es la magia negra. Ahora él os dará más detalles. Y yo era una de esas personas que pensaba equivocadamente que el vudú es hacer algo malo. No, el vudú para ellos es una forma de vida, es su religión. Todo lo que ocurre por el vudú, es decir, tú sales de tu casa y ves pasar una muchacha guapa y eso ha sido el vudú que te ha mandado, una muchacha guapa para que la veas. Tú vas a comprar y se ha acabado lo que querías comprar y eso es el vudú que ha hecho que no puedas comprarlo por algún motivo. En Haití tienen esa forma de entender la vida, todo tiene una explicación y esa explicación pasa por el vudú. No me voy a extender mucho más, quiero leeros algunas cosas que me han llamado la atención de alguna forma, porque la novela está muy bien narrada, muy descriptiva. Entonces, bueno, pues voy a leer pequeñas citas sueltas. Cristina, que está por ahí, me va a matar porque no le gusta que haga estas cosas, pero bueno. Os voy a dejar pues una descripción que hace de la novela. Bueno, está escrita en varias voces narrativas, eso ahora lo contará, y uno de los protagonistas, el principal, comenta estas impresiones, porque además está en primera persona y dice: sus ojos color miel cambiaron de expresión, se tornaron más oscuros y, de repente, parecían dispuestos a absorber el sol de aquella playa, como un agujero negro capaz de tragar toda la luz que se le echara. O sea, imaginaros, ¿no?, esa descripción de lo que está sintiendo ese personaje. Te hace, en muy pocas palabras, sentir lo que esa persona está viviendo mientras habla con otro de los personajes, ¿no? Tengo más, voy a leer una que además es muy dura y esta, bueno, no destripa mucho, pero sí me cargo gran parte de la sorpresa que hay. Nada, no me cargo nada, broma. Para que entendáis un poco, bueno, pues la forma de contar de los personajes. Dice: luego hubo una avalancha, una horda de desarmados comenzó a apartar pedruscos, cristales y chapas para iniciar el saqueo. Yo me vi sorprendido. Fui realmente un iluso.
Había imaginado que el asunto iba a consistir en el rescate de las personas aplastadas, pero no se trataba de eso. En segundos, una masa desorganizada había iniciado el asalto al supermercado, con tal rapidez que la rapiña prometía durar el mismo tiempo en que los buitres acaban con los cadáveres de animales en descomposición. Aquello me pareció una ratería inmunda, un acto cobarde del ser humano. O sea, imaginaros, ¿no? Bueno, supongo que todos pues más o menos habéis intuido de qué está hablando, ¿no? Un suceso, bueno, pues que ocurrió lamentablemente allí en Haití, se hizo muy famosa por eso, muchos la conocieron Haití por aquello que ocurrió, aquel terremoto, y fijaros cómo cuenta de que cuando él pensaba que estaban haciendo una cosa, hacían lo peor que se podía haber hecho en esa situación. Yo quiero que ahora Miguel pues nos hable un poco de... porque él es un amante de Haití. Haití es... si él no fuese español, si no fuese malagueño, sería haitiano seguro, y quiero que nos cuente un poquito pues por qué escribió esta novela, ¿no? Y si... una pregunta que ya te lanzo, si el poner todo esto fue por mostrarle al mundo la injusticia que allí se ha vivido en este tiempo. Sin más, pues quiero que hable él un poco de la novela, porque como se va a enrollar, y sabéis los que estuvisteis ayer, que como ya digo, no habla, pues prefiero además que lo escuchéis a él. Muchas gracias, Juan Ramón. Ante todo, agradecerte de nuevo pues todo tu trabajo en esta jornada, que ojalá que sigan en esta senda tan exitosa que con la que ha comenzado. Bueno, antes de nada, decir que ¿por qué escribir una novela de Haití? A cuento de que un español escribe una novela sobre Haití. Entre las muchas ocupaciones que comentaba Juan Ramón, yo soy profesor en varias universidades de Centroamérica. Con mi poquito tiempo que puedo, pues 1 o 2 veces al año voy allí. De hecho, me vuelvo a ir dentro de 2 semanas allí a Haití, a República Dominicana. Pues en esos viajes, en esas excursiones que hago a América cada cierto tiempo, pues hace ya mucho tiempo que me enamoré de la isla donde llegó Colón, de la Hispaniola, la que en su día se llamó la Hispaniola, y que los indios taínos llamaban Haití precisamente, que luego conservó este país del que vamos a hablar, el país de los espíritus, una vez que se independizó de Francia. Yo he estado pues desde el año 95, desde 1995, dando clases en varias universidades, tanto de República Dominicana como de Haití, y en particular pues algo muy desagradable es que yo era profesor de una universidad que ha desaparecido, que se llamaba la Universidad Quisqueya. Es una universidad que estaba en la ciudad de Puerto Príncipe, en la capital. Conocía al rector, conocía a muchos profesores, conocía a mucha gente, al portero, y desgraciadamente todos ellos han muerto, incluyendo el rector. Hace pocos días, presentando la novela en Madrid con la embajadora, ella también era amigo del rector de esa universidad, y como tantos otros haitianos, pues desaparecieron en aquel terrible terremoto del 12 de enero del 2010. Hay que decir que yo la novela evidentemente la estaba escribiendo mucho antes del terremoto. Quizá el terremoto puso más de moda la isla y aceleró también el hecho de que yo quisiera publicarla, ¿no? Como decía Juan Ramón, pero era una idea que yo tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo, por muchas razones, porque yo creo que Haití pues tiene tantos elementos para una novela de intriga, de misterio. Tiene pues esto de la santería, la magia, el vudú, pero sobre todo es un país tan desconocido. Es probablemente de toda Centroamérica, de toda Iberoamérica, es el país que más que está cubierto por ese velo de misterio, y a veces muy espeso, que no nos hace ver o no nos deja ver cómo es la sociedad haitiana, cómo han llegado a ese nivel de deterioro, por qué el país ha llegado a ese estado tan deplorable en muchos servicios públicos. Mucho antes del terremoto el país ya estaba en ese estado, ¿no? Entonces, bueno, la novela venía al hilo, antes y después del terremoto más, para tratar de atraer la atención de la comunidad internacional sobre el país. De alguna forma, la novela, yo tampoco he querido recalcar todo lo malo, ni mucho menos. Malo hay, como ha contado Juan Ramón, algún episodio. Mucho bueno, también mucho bueno. Y mucho bueno. De hecho, la novela, quizá Juan Ramón lo corrobore, pues yo he querido traer un toque de optimismo, dar un toque de optimismo al futuro del país, ante todo. La propia embajadora me lo decía. Hace unos días me ha vuelto a escribir una carta muy cariñosa. Me invitó cuando estuvo aquí el presidente Martelly, hace unos días en Madrid, en el Hotel Ritz, para hacer una ponencia sobre el estado de la recuperación del país. La reina Sofía está este fin de semana en Haití, precisamente, lo habréis visto en el telediario, pues por una razón muy sencilla. España es uno de los principales donantes, de los países que más y mejor se ha involucrado
en la recuperación de Haití. Y eso, pues evidentemente, para nosotros, para los españoles, tiene mucho de bueno, ¿no? Pero más allá de esto, más allá de la novela, yo estoy muy comprometido con Haití porque hace un tiempo, junto con unos amigos, fundamos una ONG que se llama Instituto de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, a la cual no me dedico, yo no trabajo en ella, soy simplemente uno de los miembros fundadores y también pongo dinero, el que puedo. Y entonces con esta ONG pues estamos haciendo una serie de intervenciones en Haití, desde casitas, para unas casitas muy modestas de 25 o 30 metros cuadrados para las personas que han perdido su hogar. Hemos hecho también alguna intervención directa, como pues tema de ayuda humanitaria, comida, etcétera, etcétera, colchones, zapatos para niños. Todo lo que podemos ir haciendo pues lo vamos haciendo. La ONG tiene su personal propio, va viviendo muy bien, pidiéndole pues a veces subvenciones a la administración y en fin, ella se va por sí sola rodando, lo cual para mí es un auténtico orgullo el haber podido colaborar en que esa ONG trabaje en Haití de una forma muy activa. Y bueno, con todo esto, pues digamos que el estado de las cosas, en este momento hay un presidente nuevo, el país está recuperándose de ese terrible terremoto. Fijaos que en los últimos años, los 3 últimos años, ha habido 3 o 4 terribles terremotos en la Tierra, ¿no? El de Chile, el de Japón, el de Nueva Zelanda. Bueno, pues de todos ellos, bueno, del de Japón nos hemos acordado un poco más por lo de la central nuclear, ¿no? Pero hasta ahí ya está, pasó el terremoto y los japoneses pues están viviendo. Sin embargo, el terremoto de Haití ha sembrado de muerte el territorio haitiano y al mismo tiempo el país ha quedado tan temblando, tan tocado de las estructuras básicas que todavía va a faltar muchos años para que vuelva a operar de una manera con normalidad. El presidente nuevo, Martelly, que curiosamente es músico, es un músico que canta una melodía de allí que se llama compás, una especie de merengue mezclado con salsa y alguna cosa más, pero hay que decir que es un hombre que viene con mucha ilusión, con mucha ganas de hacer cosas. Él es uno de los muchos haitianos que emigró a Miami en su día, por lo tanto es, digamos, una persona de clase media, que yo creo que es la que tiene la clave para que Haití vuelva a ser otra vez un país estable, que es que toda esa clase media que se fue del país en su momento, vuelva a Haití, con su dinero, con sus titulaciones académicas, etcétera, etcétera. Y ellos son los que tienen, pues yo creo que cualquier país está articulado en torno a la clase media, eso es evidente. Si esa clase media se ha ido, pues entonces el país socialmente va a tener muchos problemas para articularse. Y el presidente Martelly es uno de ellos. Yo creo que es un hombre que vende discos, vende bien, tiene dinero, tiene ahí su familia, se ha vuelto a casar, y en fin, es una persona que con esa ilusión, con esa energía, tiene que hacer que el país vuelva a la senda de la estabilidad. La novela, yo he querido recoger en ella todo esto que estamos hablando. Es una novela que no está redactada en el momento, transcurre en el momento actual, no es una novela histórica. Eso sí, tiene reminiscencias del pasado histórico de la isla, sobre todo de cómo ha llegado esa espiritualidad. El título de la novela no es baladí, cómo ha llegado esa isla a ese estado, a esas sociedades articuladas, y donde la magia, la santería, el vudú lo impregna todo. Esa mezcla de extraña sociedad y de extraña religión es la que yo he querido reflejar en la novela. Por lo tanto, el vudú casi es un personaje más. El vudú está en ella, no podía ser de otra manera. Hablar de Haití y no hablar de vudú es imposible. Y además, hombre, a mí como escritor pues me daba mucho juego para el misterio, la magia, para atrapar al lector, y que es, bueno, que cuando empiece yo, siempre el estilo de novelas que hago es ese estilo de novela que desde la primera página trato de atrapar al lector. Y el vudú tenía tantas reminiscencias conceptuales en el ámbito de lo que el lector español quería saber, que me daba ese juego imprescindible para arrancar. El vudú, por más que a él le acusemos de ese velo de misterio, Juan Ramón hablaba antes del muñeco con los alfileres, y es verdad. Cuando a cualquier español le dice te voy a hacer vudú, ya está pensando que le vas a hacer algo malo, ¿no? Que le vas a poner un muñeco con alfileres y le vas a hacer la vida imposible. Y eso no es verdad. El vudú es una religión, como la católica, exactamente igual. Es una religión que hay que tenerle mucho respeto, porque a la religión hay que tenerle respeto, aunque no creas en ella, lógicamente. Entonces los haitianos tienen unas creencias en sus dioses, en unos dioses que vienen de África, unos dioses que son muy variopintos, y esos dioses, esa creencia es una fe cierta a la que le tenemos que tener respeto.
Lo que sí ocurre es que luego pues hay una serie de prácticas añadidas de magia negra que circundan el entorno del vudú y que por lo que sea en España y en Occidente pues se han quedado como si eso fuera ya el vudú, ¿no? Y no es así. Los hechizos, los encantamientos, la santería, todas estas cosas provienen de una parte muy negativa que es la magia negra, que nada tiene que ver, como digo, con el vudú. Entonces, a partir de ahí, las leyendas que se han creado en este país, muchas de ellas vienen desde los indios taínos, desde aquellos indios que encontró Colón y que prácticamente en 30 años habían desaparecido del país, y esas creencias en esos dioses, muchas veces medio taínos, medio africanos, son los que hoy día han desembocado en la religión vudú. Hay que decir que de hecho tiene un supremo sacerdote del vudú. Mucha gente piensa que el vudú se produce en los templos vudú, eso que vemos en la televisión, gente bailando al ritmo de unos tambores con los ojos vueltos y estas cosas, ¿no? Eso no, vamos, esa es una parte de la liturgia vudú, pero la religión está imbricada en torno a una especie de papa, si queremos llamarlo así, de máximo pontífice, que se llama Max Beauvoir, que es el jefe supremo de la religión vudú, con el que yo he tenido la oportunidad de entrevistarme 2 veces para la novela. Entonces esa religión se desarrolla en los templos vudú, a los cuales el acceso es relativamente complicado. O sea, cuando eres blanco y eres español, pues no te dejan acceder a una auténtica ceremonia vudú. Tienes que hacer muchos vericuetos, tienes que hablar con mucha gente para que te dejen entrar en ese círculo, ¿no? Yo lo he hecho, como en todas mis anteriores novelas, pues me he documentado bastante bien. Yo no podía hablar de vudú y no estar en varias ceremonias vudú, o no podía hablar de un brujo haitiano sin estar con brujos haitianos, y tampoco podía hablar de la santería si no iba a un mercado de Puerto Príncipe a comprar unos polvos blancos para hacer un hechizo o lo que fuera, ¿no? Todo eso había que probarlo, había que hacerlo y había que entender cómo funcionaba. Y bueno, pues en ese sentido lo hice, y espero que los lectores de la novela lo hayan encontrado, que es una novela bien documentada, porque realmente pues he sabido reflejar todos esos puntos de amarre hacia lo que es el vudú. Haití tiene muchas más cosas, además del vudú, de la magia, de la santería, tiene muchas más cosas. Tiene grandes escritores, grandes poetas, tiene una vida cultural muy rica. Tiene también pues una serie de pintores que son conocidos en Estados Unidos de gran renombre. Es decir, que mucho más allá de la barbarie que se ve en los telediarios de aquel país, aquella ciudad tan destruida, la realidad es otra, culturalmente hablando. Hay una serie de estamentos culturales que le dan a Haití un renombre internacional muy importante. Luego, otro tema sustancial que yo también he querido reflejar es la propia sociedad haitiana, cómo se desenvuelve. Para ello, básicamente, lo que he utilizado son unos personajes que provienen de esa clase media, incluso media un poco alta, que la sigue habiendo, y son los personajes que desarrollan la trama. Yo dibujo al principio de la novela 2 personajes, 2 niños, que son Hugo y María, que sufren una serie de vicisitudes, y las sufren justo el día que llegó Bill Clinton a la isla. En 1995 las tropas americanas iban a dejarle la pacificación de la isla en manos de las tropas de la ONU. Ese día fue el propio Bill Clinton allí a Haití a hacer ese relevo de tropas. Bueno, pues esto es una anécdota real, sucedió, y de hecho incluso podéis ver un vídeo en YouTube que sigue estando por ahí colgado. Pues Bill Clinton decidió dirigirse al pueblo haitiano con un micrófono, como estoy haciendo yo, en un atril, pues va a explicar por qué las tropas americanas, por qué es necesario pacificar la isla y bla bla bla. Bueno, decide hablar al pueblo haitiano. Entonces, claro, él hablaba inglés, los haitianos hablan francés y creol, y español también la mayoría. Entonces, de alguna forma la gente no lo entendía, y empezó a ponerse nerviosa. La gente pitaba, la gente, en fin, estaba muy nerviosa, había un murmullo generalizado, y Bill Clinton también se puso nervioso en ese momento. Entonces, a partir de ahí, el staff americano, ya tenía ahí vemos precisamente un soldado americano pacificando a los haitianos delante del Palacio Presidencial antes de que se derrumbara. Pues en esa misma plaza, delante de ese mismo palacio, Bill Clinton le estaba hablando a los haitianos en el año 1995. Y cuando ya las tropas americanas se iban a llevar al presidente en el helicóptero, porque allí la gente empezaba a estar realmente nerviosa, una paloma blanca circundó el atril desde donde estaba hablando Bill Clinton y se paró en el micrófono de Bill Clinton.
pues un hecho fortuito. Eso puede pasar pues, porque hay muchas palomas en la plaza delante de lo que se llaman los Campos de Marte, la plaza que está delante del Palacio Presidencial de Puerto Príncipe, ahora derruido. Bueno, pues la gente empezó a aplaudir y a aceptar todo lo que el americano les estaba contando, incluyendo que las tropas se quedaran allí. Cuando Bill Clinton preguntó ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto por qué? Pues la gente le dijo, pues muy fácil, porque el pueblo haitiano ha percibido esa señal de la paloma como una señal de los dioses del vudú. Y a partir de ese momento las tropas no tuvieron ningún problema, y tan es así que todavía siguen allí. Después de tantos años no han salido de allí. Esa anécdota me da mi pie para arrancar la novela, el primer episodio, el primer capítulo, y desde ahí pues vamos avanzando hacia pues, una trama rápida, con mucha velocidad. Yo he tratado de meterle cierta velocidad a la novela, donde pasan muchos actos, muchos de ellos mágicos, muchos de ellos muy relacionados con la santería, con la magia, con el vudú, y donde el lector pues, va descubriendo pues, todo lo que es la sociedad haitiana. No solamente es una novela que está narrada en primera persona por este personaje, por Hugo, que entonces tenía pues escasamente 12 años, y luego da un salto en el tiempo hacia la época actual, y al mismo tiempo pues engarzan en esa voz narrativa otras, la de su hermana María, la de otros personajes que van a ir contando historias paralelas, pero siempre dentro de la misma trama, siempre dentro de la misma de los mismos acontecimientos que suceden en ella, y que van llevando al lector hacia el final, un final donde, como digo, yo he querido ante todo pues lanzar un mensaje de optimismo, un mensaje de solidaridad también con ese pueblo tan extraordinariamente machacado, donde han pasado tantas cosas en los últimos años, unas frutos del terremoto, otros frutos de los dictadores. Todos tenemos que recordar a ese terrible Papá Doc. Nos acordamos mucho del Chivo, de magnífica novela de Vargas Llosa, La fiesta del Chivo, pero Trujillo me refiero, pero sin embargo al otro lado de la isla, en la parte haitiana, hubo un dictador mucho peor, que fue Papá Doc, Duvalier. Realmente nadie ha escrito sobre él. Como aquí tenemos muchos escritores, yo invito a que alguien alguna vez se centre en este personaje, porque de verdad da mucho juego para una novela, igual que Trujillo le dio juego a Vargas Llosa para La fiesta del Chivo. Bueno, pues toda esa parte de la historia del siglo XX convulso, de la parte anterior al siglo XX, del presente y del futuro, es lo que conforma el País de los Espíritus. Una novela de intriga, de misterio, con todos estos ingredientes que yo estoy convencido de que con seguridad no va a defraudar a nadie. Y nada, muchas gracias a todos por escucharme. Juan Ramón, no quiero, porque como me has pedido que sea breve... Sí, porque quiero que el público te pregunte, que seguro que hay muchas preguntas, y aparte, bueno, decir eso, que la novela, a pesar de que hemos hablado de todo de la magia, es de intriga. Pasa es que como empecemos a contar un poquito, nos vamos a liar y sí os la vamos a destripar, porque es mejor que el lector descubra en cuál es la intriga. Sí, ante todo, hay veces que es mejor que uno mismo lo lea, ¿no? Y no sepa realmente, porque hay novelas que tú empiezan y hay un muerto, hay un cadáver y dicen, aquí está la intriga, ¿quién ha matado a este tío? En esta novela tú vas viendo y dices, bueno, sí, hay una intriga, pero realmente van pasando cosas y no eres consciente realmente de dónde está el punto de intriga, hasta que vas viendo elementos y vas pensando y dices, claro, aquí esta es la trama, y que quiero que quede claro que tenéis que leerlo, porque lo que os contemos, pues no quiero contar, porque ya digo, luego Cristina me pega en la comida y tampoco es plan, ¿no? Y que es una novela que gusta de descubrir las cosas por uno mismo. Yo además, con esta novela, fijaros, no leí ni siquiera la parte de atrás. Yo no suelo leer la sinopsis de las novelas. Normalmente, hombre, y menos si son de amigos, que estoy obligado a leerlas, ¿no? Otras sí, pues, pero quise por mí mismo, sin saber nada, sin tener nada de idea, de ir descubriendo qué era, porque sí había leído alguna crítica por ahí y todo hacían hincapié en eso, en la magia que te va llevando la narración y en cómo tú vas entrando en la mente de Hugo. Y bueno, acabo de ver en grande, atrapa, es cierto, la novela te atrapa, llega un momento en el que tú estás pensando y deseando llegar a terminarlo. Espero que os pase lo mismo, y bueno, si tenéis preguntas, pues seguro que Miguel gustosamente pues os responderá. Es más, Juan Ramón, yo creo a eso que has comentado, al hilo de lo que has comentado de la contraportada, yo no leo contraportada ninguna, ni de película. Odio que alguien me diga, esto va de... No, es que lo que pasa es que eso, creo que es un tema editorial para
poco para vender Claro, a la para gente, traer. porque quizá a la mayoría le gusta el tema. Y preguntarle al autor si el escritor puede controlar el tema de la contraportada. Buena pregunta. ¿O es específico de la editorial? El escritor puede controlar pocas cosas. No puede controlar el precio de la novela, no puede controlar muchas veces la cubierta, o nunca, no puede controlar el título, incluso. Yo, mis novelas, que han sido traducidas a muchos idiomas, yo he descubierto títulos, bueno, el chino es que no me entero, claro, pero por ejemplo en alemán o en portugués se han traducido con variantes de La tumba de Colón, por ejemplo, o El Papa Mago, ¿no? Mi novela El Papa Mago para Estados Unidos se llama The Divine Conjurer, que no es el Papa Mago, es otra cosa, ¿no? Es decir, el título te lo cambian también, y a mí nadie me ha dicho nada. Yo vi mi novela para Estados Unidos publicada, ya empaquetada, y me mandaron a casa 30 ejemplares, y vi la contraportada, el título, la portada, todo, no sabía nada de ella, nada, de hecho me llevó una gran sorpresa, ¿eh? O sea que no puedes controlar. El autor puede controlar todo lo que es su copyright, es decir, puede controlar lo que él tiene registrado, que es su obra original, pero incluso el título te lo pueden cambiar. Y además los editores les encanta cambiar los títulos, les encanta. Como vea que no engancha con no sé qué, hombre, en el título sí te preguntan y en la portada te preguntan, sobre todo las ediciones nacionales, ¿no? Pero las internacionales, yo las sorpresas que me he llevado son mayúsculas. Y no puedes, muchas veces por la lejanía o porque, en fin, tienen autorización para ello, tú se las has dado, has firmado un contrato y a partir de ahí, ya te digo, lo que no pueden ellos cambiarte es el interior, claro, lo que tú has escrito, tu obra original es tu obra. Pero el resto de cosas forman parte de ese mundo del marketing que de alguna manera, claro, el editor que se juega su dinero para que eso funcione, pues tiene su derecho a hacerlo, ¿no? Y ya está, y eso es lo que ciertamente ocurre. De todas maneras, sobre lo que dices de la contraportada, yo tengo ahí mi teoría propia. Hay contraportadas que tienen textos muy largos, otras que tienen textos muy cortos, ¿verdad? Y tú dices, ¿cuál de los dos será? A lo mejor como todo un término medio, ¿no? La contraportada es algo que cuando tú ves una novela en la mesa de novedades del punto de venta, te detienes, le das la vuelta, la volteas, ¿no? Y la lees un poco, ¿no? Por lo menos para ver de qué va. Aunque al hilo de la mesa redonda de ayer, yo creo que cada día más el público compra porque lo ve en internet, porque se la recomienda, porque entra en un foro, porque en Facebook alguien cuelga ahí algo, ¡qué buena novela he leído! Y entonces va y ya crea opinión, ¿verdad? En las redes sociales también. Pero bueno, también hay gente que en la mesa de novedades se para, le da la vuelta, lo lee tranquilito, me gusta, no me gusta. En fin, es importante el dar 4 flashes de qué va la cosa. Sí, pero el problema está cuando no te dan, por ejemplo, hay novelas que te cuentan algo de la trama y luego parte de lo que te están contando ahí está en la página 200 y pico, es decir, tú ya sabes lo que va a ocurrir en la página 200. Hay veces que a mí no me gusta, bueno, a veces no, a mí no me gusta. Me ha pasado a mí con la última que he leído, la que ha ganado el premio Goncourt, la habéis visto, ¿no? La del mapa y el territorio, la que está ahora de moda, que todo el mundo está leyendo. Yo la recomiendo, es buena novela, sorprende también, tampoco es tan magistral como dice todo el mundo, ni mucho menos, pero no está mal. Pero los franceses, bueno, aquí Jorge discrepa, bueno, discrepa conmigo en todo, para que veáis que esto no está preparado. A mí esa novela... No, está preparado, si ha venido para darte a ti la réplica. O sea, cuando lo trajimos era porque era lo opuesto totalmente. He dicho, Jorge, que la recomiendo. He dicho que la recomiendo porque me parece bien, es una novela tal, pero no es una novela magistral, ¿eh? No, yo no creo que esté especialmente bien escrita, ni especialmente... Yo he vivido muchos años en Francia y, ante todo, que tengo muy buen criterio de ese país. He vivido en París, pues, ni más ni menos que 5 años de mi vida. Pero de los franceses me quedo con una cosa, ellos siempre cuando creen que algo es bueno y relata la Francia tal, le da lo del chauvinismo. Es absolutamente cierto, ¿no? No es que ahí el autor sea especialmente chauvinista, pero sí que es verdad que retrata un poco la Francia moderna, el occidente moderno, con ese criterio que tenemos todos, en esa velocidad en el vivir, esa velocidad entre tantas cosas que no te dejan. Y el personaje de la novela que descubre territorios nuevos, ¿no? Y cuando los descubre los abandona, como hicieron los conquistadores muchas veces, ¿no? La propia Haití, República Dominicana, quedó prácticamente desierta cuando se descubrió oro en México. Como había oro en México, pues el territorio antiguo ya no vale. Es un poco lo que esta novela quiere decir. Pero bueno, en cualquier caso, al hilo de lo que estábamos hablando, Juan Ramón decía, yo no leo la contraportada, y a veces me destripan lo de la página 200, aquí pasa. Dice, y hay un asesinato, el asesinato pasa en las últimas 50 páginas.
Entonces uno está hasta la novela, pasa No, por ejemplo, ¿y dónde está el asesinato? Que no hay asesinato. Y el asesinato es que lo has leído en la contraportada. Hay una novela de Katzenbach, que no sé si la habéis leído, se llama Juicio Final, que hicieron una película que se llama Causa Justa, con Sean Connery, que además te ponían bien gordo y bien grande. No le cuente a nadie el final de esta película, se lo agradecerá. Pues, no, Es cierto. ¿Por qué? Porque pega un golpe de efecto tremendo la película. Pues en el libro, en la contraportada, te cuenta el golpe de efecto. En el libro, en la contraportada. Entonces, claro, bueno, luego hay que decir que si a quien le gustó la película, el libro vale 25 veces más. El libro es impresionantemente mejor. Katzenbach ha tenido la mala suerte de que todas las películas que le han hecho han sido pésimas, comparadas con los libros. La película por sí sola, si no has leído el libro, es buena. Pero fijaros, ¿no? Es decir, lo que en la película te venden como el elemento sorpresa, en el libro te lo están destripando en la contraportada. Con lo cual, claro, imagínate el que lea y ya sepa que hay un golpe de efecto, pues la verdad que... Matamos, aunque nos alejemos un poquito del tema de Miguel, pero sí es que incluso hay ediciones que la portada o el título es un spoiler. También. En la de los asesinatos en la calle Moore de Alan Poe, hay una edición de Valdemar que se ve un mono con un cuchillo. O sea, ya está. Bueno, no, yo te puedo decir que tengo ahora mismo bloqueado en la editorial un ensayo que he escrito, y es precisamente por esto, porque estoy en desacuerdo con el editor, porque el editor ha decidido que la portada tienen que elegir a los distribuidores. Entonces ha diseñado varios modelos sin pedirme ningún tipo de explicación, que son espantosos todos, por cierto, porque resulta que los distribuidores a él le dicen por el catálogo qué es lo que más se vende, este tipo de portada o aquel. Y entonces, claro, es un horror ya, si ya también el distribuidor va a decir qué portada dice tu libro, ya se pone. Aquí se peguen un tiro, y lo tengo bloqueado. Y así está. ¿Pero lo tenías por contrato firmado así, que podías...? No, pero es que ya sabes que en este país el editor se arroga el derecho a hacer con dura lo que le dé la gana. Menos cambiar el texto. Doy fe. No, el texto no. Bueno, acuérdate de los mamporros famosos. Le dio un mamporro de nuestro hermano Jero. Ah, sí. Le dio un mamporro, o sea, cambiaron y le dio una hostia porque decían que sonaba mal. Le dio un mamporro, que no se le suena peor. Pero no ha cambiado, o sea, le Claro, pidieron que lo sí, cambiara. pero porque él se dio cuenta. Porque él se dio cuenta, si él no se llega a dar cuenta, se lo cambian. O sea, que muchas Bueno, veces. yo me he encontrado en el manuscrito, cuando te mandan la prueba de imprenta, correcciones de ese tipo. Y, oye, tío, que en la página tal... Pero correcciones dadas por definitiva, para que los cambios. No, en la prueba de imprenta, oye, que en la página tal me he Pero encontrado eso que has quitado el taco. Es que sonaba mal. Chico, pon el taco. Sí, que para eso lo he puesto, para que suene mal, ¿no? Pero una cosa es que te O sea, indiquen, esto no. por favor quítalo, Claro, no, no. y otra vez te lo quiten ellos. Un asesino barrio bajero diciendo cáspita. Para 10, ¿no? Para 10. No, eso sin duda lo puedes tú prohibir porque tu obra es tu obra y si te la han comprado te tienen que cobrar lo Sí, que sí, tú... pero si te la cuelan, te la cuelan. Bueno, claro. Que lo intenten, que lo Que lo intenten. intenten seguro. Pero sí que es verdad que este mundo editorial, anoche lo comentábamos, es muy curioso, ¿eh? Es un mundo que está dominado por los editores, realmente llevan las riendas de realmente de todo el negocio. Es suyo y pueden hacer lo que quieran con nosotros. El autor cuenta poquito. Así va la Cuidado, industria. cuando el autor, yo entiendo que cuando el autor pasa unos umbrales, digo yo, no sé, el Pérez Reverte imagino que esto no deja No, hacerse, no le pasa, no le toca. seguro, entre otras cosas porque es como es, ¿no? Y otros autores, Ruiz Zafón tampoco, o sea, han llegado a un nivel de tal que probablemente pues ellos imponen sus reglas, ¿no? Pero no es lo normal, desgraciadamente no es lo normal. El matiz quizá esté en el enfoque, es decir, lo que tiene el editor es un producto, que es un libro, que es su libro, que se compone de una portada, de un dibujo, de un diseño y de tu texto. Pero el producto es suyo y él está convencido de que con su producto hace lo que le da la gana. Sí. Su texto no lo puede tocar porque por ley no lo puede tocar, la ley de propiedad intelectual lo prohíbe, pero el resto de cuestiones que están circunvalando su producto, dice son mías y hago lo que me da la gana. Entonces elige las portadas, elige los tonos, elige los textos de contra y hace lo que quiera al fin y al cabo. Sí, de hecho, como dice Pedro, en los contratos que te hacen firmar, pues siempre hay una cláusula entre la editorial y el autor que dice
que cuando te hagan las correcciones pertinentes en 15 días, por si tú te pasas más de un día, le tienes que decir si estás de acuerdo o no. En algún contrato, supongo que tú lo habrás recibido también, una cláusula que te dice si las correcciones introducidas por el autor a posteriori exceden el 15%, el coste de las mismas irá a cargo del autor y ese tipo de cuestiones. Sí, son leoninas, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Todo, total, como yo decía ayer, por ver tu nombre impreso en la portada de un libro, haces cualquier cosa. Hasta pasar por eso. Pero digo yo una cosa, no todo vale, porque yo tuve también una vez un pequeño encontronazo con una editorial que me proponía una cláusula que aquello era, vamos, digno de no respetarlo, es decir, no. Y eso también forma parte también de lo que es el límite del autor, es decir, vamos a ver, yo en estas condiciones no publico. Después te enteras que sí hay gente que pasa por el aro, y es lo que estamos hablando, también la industria va como va, porque hay mucha gente que acepta esas cosas y confía en el todo vale. Que no dejemos de olvidar que estamos hablando de un contrato, y un contrato es un acuerdo entre dos personas. Exactamente. Tú puedes aceptar o no aceptar el acuerdo. Estamos diciendo en el caso de que entres en el juego y aceptes el acuerdo. Ese es justo el tema, entonces dice, bueno, aquí yo tengo la opción de elegirlo, ¿no? Nadie me está poniendo una pistola en la cabeza para aceptarlo. Yo, lógicamente, pese a después al final no publicar y no tener ninguna novela en el mercado, yo dije que en estas condiciones no. Digo, porque es que voy a perder mucho más de lo que estoy ganando y al final son ellos los que no están arriesgando. A eso no deberíamos de entrar ninguno, pienso yo. Oye, vaya, vino una persona que además llevaba tiempo queriendo hablar conmigo porque, bueno, ha escrito un libro y, bueno, estamos viendo el manuscrito por ahí, le han dicho muchas editoriales que están interesados. Me comentaba que una en concreto le había ofrecido que él pagase la mitad de la edición, pero que los beneficios suyos, es decir, no la parte editorial, la parte suya de sus derechos, los repartieran también. Digo, qué listos son, oye, así monto una editorial yo ahora mismo, como decía Paco, oye, no íbamos a meternos en temas editoriales, si es que así engañamos a algunos. Mañana. Vaya, lo que montaron en el péndulo de Foucault, ¿no? Es el negocio de la editorial propia. Tú me pagas una parte de la edición y luego la misma edición que ni siquiera la he vendido, te digo, mira, me han quedado tantos ejemplares, te los revendo a ti y encima a mí me sale gratis y le gano el doble. Eso en mi pueblo lo llaman la herencia del tío Marquina. Partir y entrar partiendo. Y quiero aprovechar que tenemos aquí a Miguel Ruiz, que estas son cosas, lo de los contratos, las novelas y todo esto que hablamos nosotros siempre entre nosotros, y estamos perdiendo la oportunidad de hablar del país de los espíritus, ¿no? De la novela. Bueno, porque mucho, no te preocupes, también gracias por tu ayuda, también es interesante el tema, ¿no? Yo la semana que viene, de hecho, me han invitado a la entrega del Premio Planeta, no a concursar, ¿no? A la gala. ¿Quién va a ganar? ¿Quién lo va a decir? ¿Se van a ver la sierra? Yo diría todo, pero no se puede decir estas cosas. Pero tú lo sabes ya, ¿no? No.